Nosotros. Busque por favor en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a meditar, vamos a estudiar, vamos a ver, a contemplar con la ayuda del Señor, por supuesto, los dos primeros versículos solamente en esta mañana. Estamos todos los domingos, por lo menos las veces que me toca predicar a mí, exponiendo esta carta, esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos que tenemos en la palabra de Dios. Es el Evangelio explicado, el Evangelio puesto de una manera clara para que podamos entender, pero también para que podamos meditar. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le damos gracias al Señor por su palabra. Padre amado, en el nombre de Cristo nuevamente acudimos a ti, Señor, por ayuda, para que nos ayudes a entender esta porción de la Escritura. Ayúdanos a conocer las riquezas que hay en ella, Señor. Ayúdanos a ver las riquezas de la sabiduría que hay en Cristo también. Padre, porque tu palabra es la que nos revela tu voluntad, pero también revela a la persona y a la obra de Cristo. Amado Dios y Señor, que seamos edificados y transformados por medio de esta palabra, si así es tu voluntad, Señor. Y los que todavía no te conocen, los que no conocen y la salvación tuya no les ha alcanzado todavía, te ruego, si es tu voluntad, Señor, que por medio de esta predicación ellos puedan ser salvados. Y Padre, también te ruego, en el nombre de Cristo, que a pesar de todas mis dificultades, debilidades y limitaciones, por medio de tu Espíritu Santo, esta predicación sea para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos que venimos estudiando por más de un año ya, ahora llegamos a la parte práctica, como se la conoce, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, vimos el Evangelio explicado, el Evangelio enseñado, y ahora vamos a ver cómo el Evangelio practicado, podríamos decir. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente ante Dios? Luego de la doxología que vimos, usted tiene abierta su Biblia, ¿verdad? La doxología que vimos en el último versículo del capítulo 11, cuando el apóstol Pablo, podríamos decir de alguna manera, estalló en adoración. Dice, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto nos recuerda de que somos creación de Dios con un propósito claro, expresado en su palabra, que somos creados, hechos para la gloria de Él. Somos pertenencia suya, le pertenecemos al Señor todos. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud del creyente ante Dios luego de esa doxología? O sea, ¿por qué esa adoración? El apóstol Pablo, luego de exponer el Evangelio, luego de exponer a modo de repaso solamente rápidamente, de explicar el Evangelio, en Romanos capítulo 1 hasta el Romanos capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo mostró cuál era la condición de todos los seres humanos. Voy a repetirlo. Desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo explicó cuál era la condición de todos los hombres, sin importar raza, sin importar nacionalidad, sin importar toda la condición de la raza humana.
condenados por la transgresión de Adán, condenados en sus propios pecados, destituidos completamente de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3, 23. Pero fíjense lo que dice, lo que después vemos, que a partir del Romanos 3, 21 en adelante, hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo mostró cómo Dios aplicó esa salvación por medio del evangelio de su Hijo. Cómo Dios hizo para salvar, cómo Dios desarrolló, llevó a cabo ese plan redentor para salvar a pecadores escogidos, justificarlo solamente por medio de la fe. Pecadores que estaban condenados. Imagínense, para que podamos entrar en contexto, y si por ahí alguno no entendió bien. Imagínense un grupo de personas, todas en este mundo delincuentes, condenados a, no solamente estando presos, sino condenados a la muerte. ¿Sí? Tenían que morir. Entonces, ¿cómo Dios quiso salvar a ese grupo de personas? Lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo para que viva. Voy a decirlo por parte. Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, Jesucristo, vino a este mundo a nacer de una mujer. El Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida perfecta en obediencia a toda la ley de Dios. Luego Cristo murió en la cruz para llevar todos nuestros pecados en esa muerte, y resucitó para justificarnos a nosotros como evidencia de esa justificación, que el Padre había aceptado ese sacrificio, y el Padre imputó la justicia del Hijo en nosotros, pero también antes el Padre imputó, en el mismo acto el Padre imputó nuestros pecados sobre la vida del Hijo. ¿Cómo puede entenderse tanto amor? Es por eso que Pablo adoró a Dios con ese texto que hemos leído: si todo es para Dios, todo es para Él, a Él sea la gloria por los siglos. Pero ¿cómo debemos vivir cada uno de los cristianos, aquellos que decimos yo soy cristiano, yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor? ¿Cómo debemos conducirnos en este mundo? Algunos dicen, bueno, a mi manera no existe a mi manera en la Escritura. Si hemos conocido a Cristo, entonces debemos vivir de acuerdo a lo que su palabra nos ordena, o procurar hacerlo. Entonces, de manera eficaz, Dios manifestó ese plan de salvación. Nosotros como iglesia tenemos, y como una iglesia bíblica reformada, tomamos muy en cuenta algunas herramientas de la reforma. Por ejemplo, existe un documento histórico como el Catecismo de Heidelberg, creo que algunos los conocen, la mayoría. Esto data del año 1563. La confesión que nosotros tenemos como la confesión de nuestra fe es de 1689, fíjese, muchos años antes. El Catecismo de Heidelberg, en la segunda pregunta dice: ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Voy a tratar de decirlo con otras palabras. ¿Cuántas cosas debe saber el cristiano, o el hombre, el ser humano, pero el cristiano, en fin, para saber, para que pueda gozar de esta consolación, de este beneficio, de esta bendición, pero también pueda vivir y morir dichosamente? ¿Cuántas cosas es necesario saber? Dice, número 1, primero, cuán grandes son mis pecados y miseria. Número 2, ¿de qué manera puedo ser librado de ello? Número 3, la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. En los primeros capítulos el apóstol Pablo mostró cuál era la condición del hombre, condenado eternamente. No había forma de que ninguno de los seres humanos, ningún hombre, cuando digo hombre de manera genérica, varón y mujer, pueda hacer algo para agradarle a Dios, para que Dios no lo mande al infierno. Nada. Todo lo que hacíamos era constante mal. Entonces Dios envió a su Hijo, como dije hace un momento. Dios quiso librarnos de esa condición de condenación. Pero también debo saber que si verdaderamente ocurrió eso, existe una tercera condición, o mejor dicho, una tercera respuesta o reacción, que es la gratitud, con la cual debo manifestarle a Dios por esa redención inmerecida, esa salvación inmerecida. Entonces, el mensaje que voy a intentar exponer hoy se basa en tres puntos: el correcto entendimiento del Evangelio,
la respuesta correcta al Evangelio y la responsabilidad del cristiano. Número 1, el correcto entendimiento del Evangelio. Versículo 1 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza diciendo en la oración, así que, en este versículo, así que esto es un conector con todo lo que se dijo anteriormente, con todo el Evangelio explicado, con todo el Evangelio aplicado. Entonces el apóstol Pablo quiere enlazar todo lo anterior con lo que va a decir a continuación, quiere subordinar todo lo que va a decir posteriormente a lo que ya dijo anteriormente. La condición en la que nos encontró el Señor, ¿cuál fue? Una depravación total, condenación total, inhabilidad total como para justificarnos. Número 2, ¿cómo hizo el Señor para librarnos de esa condición? Entonces, por lo tanto, existe una consecuencia, existe una respuesta correcta. Es por eso que el apóstol Pablo comienza así, diciendo, así que, hermanos, luego de ese así que, sabiendo por qué está ese así que, en otras versiones dice por lo tanto, en otras versiones dice en consecuencia de lo ya dicho anteriormente. Ahora va a pedirle algo al apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha hecho, les ruego por esas acciones de misericordia, podríamos entender. Sabiendo que Dios hizo algo, sí, Dios hizo algo en mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta visible a eso lo que hizo Dios? ¿Cuál es la reacción? Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El conocimiento que decían tener, lo de la iglesia a la cual el apóstol Juan les escribía, se manifestaba a través de la obediencia. Yo soy de Cristo. Esa es la confesión, una confesión fácil de decir. Yo le conozco a Cristo. Lo que no es tan fácil y se necesita el poder de Dios es para guardar sus mandamientos, es para obedecerles, para vivir bajo la luz de la palabra. No digo de manera perfecta porque nadie lo logra, pero sí de acuerdo a ella. El creyente vive de acuerdo al entendimiento que Dios obró en su vida. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si ustedes verdaderamente recibieron el conocimiento de parte de Dios de lo que Dios ha hecho para ustedes para salvarlo, debe existir una respuesta lógica. El verdadero creyente, podemos decir entonces, mis hermanos, que la ética del creyente, la conducta del creyente, la práctica del cristianismo va de la mano con el conocimiento del creyente. Van de la mano, no pueden soltarse. ¿Qué quiere decir? Voy a decirlo más claro, voy a intentar. Si yo digo conocer a Dios, yo debo vivir de acuerdo al conocimiento. Si yo digo que fui salvado por Cristo, por la obra de Dios, entonces debo vivir en consecuencia de eso. Entonces el entendimiento teológico hace que adoremos a Dios por sus perfecciones. ¿Por qué venimos a adorarle a Dios? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho se hace notorio, visible en la conducta del verdadero cristiano. ¿Por qué una persona se distingue, un cristiano se distingue de los demás? Por cómo él es. ¿Y por qué él es de esa forma? Porque algo le impactó en su vida. No solamente podemos decir es la regeneración que ha hecho el Espíritu Santo, por supuesto la regeneración para tener el conocimiento de lo que Dios ha hecho, pero el conocimiento de lo que Dios ha hecho, ese conocimiento teológico, escritural y verdadero, es la motivación para hacer todas las buenas obras. Podemos decir que no es posible una vida piadosa
sin una correcta teología. Porque todo lo que haga esa persona en apariencia, sin conocimiento teológico, hay personas que hacen buenas cosas. Hay personas que tienen una ética destacable. Hay personas que tienen una generosidad asombrosa. Hay personas. Existen personas, pueden existir y existen. Pero la motivación de todas esas obras no apunta a la gloria de Dios. Porque no tienen conocimiento de lo que Dios ha hecho por ellos, porque Dios no hizo nada por ellos. Dios no los salvó. El apóstol Pablo dice: ustedes realmente han sido salvados por misericordia. De acuerdo a esa misericordia, ahora yo les ruego lo siguiente, que ya vamos a ver en la oración: que lleven una vida de gratitud a Dios. Sin un correcto conocimiento de Dios, mis hermanos, sin un correcto conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si el Espíritu Santo no me abrió el entendimiento para poder comprender, entender y abrazar y vivir con ese conocimiento, o sea, entender que yo no merecía ser salvado de ninguna manera, ni que el Hijo de Dios entregara su vida por mí, y yo voy a una iglesia pero sin ese conocimiento, todo lo que yo haga como diciendo que es para Dios, realmente para Dios. No es aceptable, ¿saben por qué? Porque esa persona que va a una iglesia, que dice cristiano, pero sin un conocimiento de la sana doctrina, todo lo que la persona haga será para buscar el favor de Dios. Eso se llama legalismo. Si usted ve, por ejemplo, a los testigos de Jehová que van puerta por puerta, llueve, haga frío, cuando había pandemia llamaban por teléfono, nada lo detenía. ¿Qué actitud más perseverante de estas personas? Y dice que lo hacen para Dios. Pero la Escritura nos hace ver que ellos quieren ganar algo por medio de esas obras. Esas obras, ¿sabe cómo le llama Dios? Trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Insoportable delante de Dios. ¿Por qué? Porque esas obras quieren reemplazar la obra perfecta que ha hecho Cristo. Por eso, sin un conocimiento correcto, no es que seamos fanáticos del conocimiento. Sabemos que Dios da ese conocimiento a sus hijos. El Espíritu Santo le abre el entendimiento, le saca la venda de los ojos para que puedan ver, primero, que nuestro camino, si moríamos, nuestro destino, nuestro final, era el infierno eterno, justamente condenados por nuestros pecados. Eso lo muestra la primera parte del Evangelio. Después la segunda parte del Evangelio muestra que Dios envió a su Hijo a este mundo a morir de manera sacrificial en lugar de mí. Entonces la persona dice: ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y la respuesta es: porque Dios quiso. Porque Dios decidió amarte. Y esa persona dice: pero yo conozco muchas personas mejores que yo. En apariencia, en moralidad puede ser, sí. Pero todos pecadores destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios decidió salvarme a mí? La Biblia, el Evangelio nos dice: por gracia, para que no te gloríes ni te jactes, que diga yo soy el mejor, sino para que te humilles delante de Dios y le adores. Eso es gratitud. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Imagínese una persona que no conoce de lo que ha hecho Cristo. No digo que no conoce de manera histórica o informativa, sino no tuvo la revelación de apropiarse de ese sacrificio que es para mí. Entregar mi vida como sacrificio vivo, ¿de qué me está hablando?
la iglesia para demostrar otra cosa, para sacrificarme. Entonces, no es posible una vida piadosa sin una correcta teología. Me interesa la teología, el conocimiento de Dios, el estudio de la palabra, la meditación en la escritura. Eso lo dejo para el pastor y para los hermanos que predican. Romanos 11:36. Vamos a estar. De tanto vamos a mirar lo que dice Romanos 11:36. Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque el cristiano no hace algo para Dios para ganarse el favor de Dios. El verdadero cristiano no hace algo para Dios para ganarse algo para Dios. ¿Sí? Un verdadero cristiano, por el conocimiento que tiene, no hace algo para Dios como para ganarse algo de Dios. No le da a Dios para luego recibir de Dios. Porque sabe que Dios le ha dado todo. Le ha dado a su Hijo. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué salen a predicar el Evangelio los hermanos los sábados? Y usted trata de predicar el Evangelio a todo por gratitud. Por gratitud. Por gratitud. Y lo hace con gozo. Esa es la motivación correcta. Y ese entendimiento, ¿quién te lo dio? El Espíritu Santo, que te llevó a la palabra de Dios para que pudiera entender que Dios te dio todo cuando no merecías nada. Nada bueno, merecías la condenación, el castigo, el infierno. Eso merecíamos todo. Entonces Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya conocen las misericordias ustedes, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente tiene un entendimiento correcto. El creyente que tiene un entendimiento correcto tendrá también una motivación correcta. Por lo tanto, también tendrá una actitud correcta. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Puede haber creyentes, puede existir creyentes que no tengan un entendimiento correcto, que es por pura gracia que Dios me ha salvado. Entonces, esa persona va a hacer todo y desde algunos púlpitos se predica, ¿usted, hermano, quiere la bendición de Dios? Y sí, vale. No hay nadie que no quiera la bendición de Dios. Entonces, mañana usted venga a las 6 de la mañana, vamos a pintar toda la iglesia. Y sí, vamos, yo voy a estar a las 5, así tengo más bendición. A las 5 de la mañana pintando la iglesia. El pastor está manipulando. La Biblia dice, mis hermanos, sabemos que Dios ha entregado todo. Si están agradecidos a Dios y ustedes pueden, y de su corazón ustedes quieren manifestar esa gratitud a Dios, están todos invitados. Y los hermanos que vengan, supongamos el caso, ¿no? No vamos a pintar iglesias tranquilos, así que no se preocupen. Van a venir y lo van a hacer por gratitud, entendiendo que Él nos dio todo. Y yo lo que puedo hacer es que Él me permite, me da ese privilegio de poder hacer algo para su obra. Es el entendimiento correcto que te da. El entendimiento correcto te da entonces una motivación correcta y por lo tanto vas a tener actitudes, acciones correctas y estas son agradables a Dios. Entonces, una respuesta correcta viene de un entendimiento correcto. Esto dice la Biblia. Así que, hermanos, dice Pablo, les ruego por la misericordia de Dios. No le dice así. Imagínense si de un modo legalista. Así que, hermanos, les ordeno o les sugiero que ustedes hagan tales cosas para que ustedes reciban la bendición de Dios. Es como un intercambio, un trueque. Usted haga algo y Dios lo va a soltar algo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto lo entiende un creyente que fue
regenerado su mente y su corazón por el Espíritu Santo, entonces el creyente da una respuesta espontánea y correcta a Dios, que es la gratitud. Pero cuando Pablo dice les ruego, en otras versiones, en el original se puede entender, hermanos, los exhorto con amor. Hermanos, los aliento a que ustedes, por las misericordias de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es una exhortación que le hace, hermanos, si recibiste la misericordia de Dios, tenés el deber de presentar tu cuerpo, ya vamos a ver qué significa, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenés el deber de hacer algo, porque si no hay esa respuesta, esa persona, voy a decir una palabra medio dura, está muerta todavía, espiritualmente hablando. No reacciona. Un muerto no reacciona. Solamente los creyentes pueden conocer las misericordias de Dios. Solamente los creyentes pueden conocer las misericordias de Dios. Esto no es para todos. Solamente los creyentes. Porque el Espíritu Santo le da esa capacidad. El punto 2 dice la respuesta correcta al Evangelio. Seguimos en el versículo 1, mis hermanos. El pedido, que ya ha sido explicado de por qué, la motivación, el entendimiento recibido, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los sacrificios en el antiguo pacto se presentaban animales, los mataban en el altar, era la ofrenda a Dios. Pero ese animal debía cumplir, no era cualquier tipo de animal, ciertos requisitos de perfección. ¿Sí? No podía ser un animal, por ejemplo, tuerto, un animal deformado, tenía que estar en perfecta condición para que sea una ofrenda agradable delante de Dios. Es en el antiguo pacto, antes de Cristo. Que presentéis vuestros cuerpos. Dice Calvino, voy a citar a Calvino, al hablar de cuerpo, él no se refiere solamente a nuestra piel y hueso, sino a todo nuestro ser. Continúo citando Calvino. Todo lo que, por lo cual estamos compuestos, él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. ¿Cómo servimos a Dios nosotros? Con nuestros cuerpos. ¿Cómo pecamos? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestro corazón, con nuestras emociones. Pablo dice que estos sacrificios deben tener las siguientes características. Está hablando a los cristianos, a los que recibieron esas misericordias de Dios. Deben ser vivos. Es decir, deben proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien hizo esa obra maravillosa y sobrenatural, por supuesto. La segunda característica, deben ser santos, apartados para Dios, apartados por Dios y para Dios. Se debe notar o denotar una influencia santificadora del Espíritu Santo. La evidencia de que el Espíritu Santo verdaderamente está en esa vida. Por eso no quedan excluidos los que no recibieron esas misericordias. Entonces será agradable a Dios, no solamente aceptado por Dios, sino también como esas ofrendas del antiguo pacto, ese humo que subía delante del Señor, una ofrenda de olor grato delante de Dios. El apóstol Pablo les dice que todos los que recibieron esas misericordias, los que poseen este conocimiento de la obra expiatoria de Cristo, del plan completo de redención de Dios, deben vivir presentando su vida como un sacrificio en una entrega total. ¿Puede acompañarme? Si me puede acompañar, por favor, Romanos 6:11.
Anteriormente el apóstol Pablo dijo, ¿cuál es la otra evidencia, una de las evidencias de que alguien está en Cristo? Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestra unión con Cristo, no solamente nosotros hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, ¿sí? ¿Me está siguiendo? El creyente está unido a Cristo, ¿sí? En esta unión mística, un misterio, ¿no? No podemos nosotros, no lo puedo explicar acá, pero la Biblia lo dice, nosotros lo creemos, estamos unidos a Cristo. Estuvimos unidos y estuvimos unidos en la muerte de Cristo, hemos muerto con Él, pero también fuimos sepultados con Él y también hemos resucitado con Él. El apóstol Pablo dice, ustedes han muerto a este mundo, fueron sepultados y resucitaron con Cristo a una nueva vida. ¿Para qué? Versículo 6 de Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debemos presentar nuestra vida completa como una ofrenda agradable a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, esa es la exhortación. ¿Pero por qué? A mí me gusta siempre preguntar, yo a cada versículo le pregunto, ¿por qué? ¿Vieron cuando uno le ordena a sus hijos y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerte caso? Y cuando se nos termina el argumento le digo, pues soy tu papá y listo. Pero en este caso tenemos argumento bíblico, fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Por qué? Es porque Cristo dio el ejemplo. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos amó y se entregó una muerte sacrificial. Él mismo quiso entregarse, obedeciendo al Padre. Lo hizo por nosotros. Y esto fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros debemos ser igual. Debemos entregar nuestras vidas en gratitud al servicio del Evangelio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Voy a romper un mito por ahí que tienen algunos. Esto no significa que solo debemos presentarnos en ofrenda delante de Dios cuando venimos a la iglesia o cuando estamos orando. Bueno, ahora voy a orar, me voy a presentar como una ofrenda de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, voy a orar. O cuando cantamos en la iglesia, vamos a cantarle a Dios, vamos a presentarnos como ofrenda de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vamos a cantar. Sí, también. En la oración, cuando cantemos con la congregación, sino que nuestros cuerpos deben ser presentados, nuestra vida completa como una ofrenda en santidad para que sea agradable a Dios todos los días, toda nuestra vida, siempre, en todo lugar donde vayamos. Nuestra vida, no dice, hermanos, cuando estén en la iglesia, preséntense como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, siempre. Esto no significa que solo debemos presentar una ofrenda delante de Dios de a ratos, en ocasiones, como Cristo nos amó, así mismo nosotros también debemos ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como dice Efesios. Esta parte práctica es un poco, suena un poco chocante e incómoda, ¿no? O sea, yo pensaba el cristianismo, quizás alguien, no digo que leo pensamientos ni leo caras, pero alguien puede llegar a pensar, pero yo pensaba que el cristianismo era más fácil. Es que el cristianismo es maravilloso, no es fácil. Porque hacer todo esto para el Señor, uno es motivado, infundido en
por el aliento del Espíritu Santo, mis hermanos. Lo hace en gratitud. Los que tenemos la bendición de ser padres, cuando nuestros hijos por ahí se enfermaban, ese sacrificio de cuidarlos toda la noche no era un peso, sino agradecíamos a Dios que podíamos estar al lado de nuestros hijos. Lo mismo cuando uno hace un sacrificio por alguien que ama, uno se siente en cierta forma gratificado que tenemos la oportunidad de poder demostrar el amor que tenemos. Cuando salimos a predicar el Evangelio, o los hermanos salen a predicar el Evangelio, seguramente lo hacen. No lo hacen porque, es más, yo no les digo nada. O sea, no los ordeno. Los hermanos ya están allá en el parque. Ellos lo hacen con gratitud y con gozo. Porque el Señor, igual que a todos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, nos ha mostrado cuánto Dios nos ha amado en la salvación. Una salvación tan grande que no merecíamos. Pero el apóstol Pablo dice entonces, la parte final ya del versículo 1, voy a leer todo el versículo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Primero vamos a ver la palabra culto, que es la acción de adorar. Es la acción de adorar. Pablo está pensando cuando escribe esto, en una acción de adorar, la consagración total, la ofrenda total de la vida del creyente en adoración, en cumplir ese propósito maravilloso y privilegiado que tenemos de hacer todo para la gloria de Dios, es nuestro culto racional, es nuestro culto, nuestra adoración a Dios. Que nuestra mente sea un instrumento para adorar a Dios. Sabemos que el cuerpo es completo. Que nuestra mente, por ejemplo, algunos aspectos vamos a ver de qué significa este culto de adorar a Dios, de presentar nuestro cuerpo como ofrenda, que con nuestra mente nosotros la usemos como un instrumento para adorar a Dios, para memorizar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, y no que nuestra mente sea como un instrumento para pecar, para imaginarnos cosas obscenas, para maquinar maldad. Y usted sabe todo lo demás. Que nuestros ojos estén consagrados a Dios, como lo hizo Job, ese pacto que hizo, ese voto que hizo Job, de no mirar a una jovencita con sus ojos para codiciarla, sino que nuestros ojos estén consagrados para Dios. Eso nos cuesta a los varones, porque nuestros ojos a veces van más rápido que nuestro cerebro. Hagamos sacrificio por el Señor, que sean para contemplar la creación de Dios y exaltar al Creador, para leer la Escritura. Usemos nuestros ojos para adorar a Dios. Estoy poniendo algunos ejemplos, algunos aspectos. Que nuestros ojos nos sirvan para que miremos cosas indebidas y llenemos nuestro corazón de pecado. Que nuestra lengua sea un instrumento para hablar y enseñar la palabra de Dios, para animar a los hermanos, para predicar el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Entonces será una ofrenda para el Señor. Y no que nuestra lengua sirva para murmurar, para hablar mentiras, para hablar vanidades. Que nuestra vida sea entregada como una ofrenda santa y agradable a Dios. Entonces dice Pablo, ese es el culto racional. En el original la palabra racional es lógico. Lógicamente, la persona que cumple con esa responsabilidad cristiana, esa persona motivada por el conocimiento recibido de las misericordias de Dios, entonces dice, lógicamente esa persona está adorando a Dios. Dice en Romanos 6:13,
Romanos 6:13 dice, y tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ese es el culto racional. Ese es el culto racional. Llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se hace? Usted hágalo. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Porque el creyente recibió el Espíritu Santo, recibió el conocimiento del Evangelio. El catecismo de Heidelberg decía, recibimos entonces el conocimiento de la condición natural de pecado y condenación en la que estábamos. Por la obra del Espíritu Santo recibimos el conocimiento escritural y verdadero de la obra de Dios para librarnos de ese estado. Entonces existe una respuesta lógica. No puede darse, si realmente recibió el conocimiento de la condición en la que se encontraba y del conocimiento de lo que hizo Dios para liberarlo de esa condición, entonces debe existir sí o sí la respuesta, que es la gratitud por la redención recibida. Entonces Pablo no está pidiendo ni exigiéndole nada raro ni nada imposible a los hermanos, ni la palabra de Dios no nos está demandando algo difícil de cumplir. No es tampoco un mandamiento gravoso, como dice el apóstol Juan, sino que es motivado por el amor, la gratitud a Dios. Racional es lógico, cualquier tipo de entrega parcial, dice Tim Keller, cualquier tipo de entrega parcial o cualquier acción que se haga para Dios sin una motivación correcta, entonces será llamado por la Escritura un culto irracional. Lo hizo sin un entendimiento correcto, sin una motivación correcta, entonces no puede ser que sea una adoración. ¿Sí? Pero ¿cómo se sacrifica para Dios? Usted no puede decir, pastor, si esa persona, usted no sabe cómo se sacrificó, se entregó para Dios. No sé, yo no conozco el corazón, aparentemente sí. Yo no conozco la motivación de su corazón, no sé si lo hizo para su propia gloria. No sé si lo hizo por su nombre, por amor a su nombre. No sé. En la carta de Apocalipsis, la carta a la iglesia de Éfeso, dice, esa iglesia trabajó mucho, pero dice el Señor, pero te has olvidado del primer amor. Lo hiciste para mi nombre, pero no lo hicieron con una motivación correcta, lo hicieron por ellos. Podemos nosotros hacer muchas cosas sin una motivación correcta. Cuando nos separamos de la Escritura, dejamos de mirar la Escritura, y olvidamos el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo estábamos antes de que llegara el Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hizo Dios para sacarnos de esa condición de condenación? Entonces sí, la motivación se vuelve a encarrilar en los carriles correctos para adorarle a Dios, para agradecerle a Dios. Ese es el culto racional, el de entendimiento. Por eso, mis hermanos, permítanme que abra un paréntesis. Y no es para la gloria de nuestra congregación, sino para el Señor y por la preocupación que tenemos. Tenemos estudio los miércoles, tenemos estudio los sábados, tenemos reunión de oración donde se enseña la palabra de Dios. Los domingos también palabra de Dios. Tenemos devocionales en el grupo de WhatsApp todos los días con respecto a la predicación del servicio dominical. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar la palabra. ¿Por qué cree que alguna vez usted va a encontrar cristianos desmotivados? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué te pasa? No me están saliendo bien las cosas. Que no te está saliendo bien hacer todo para la gloria de Dios, tendríamos que preguntarle nosotros. No me están saliendo bien mis cosas. Es que te está olvidando de lo principal.
Fuiste salvados, llamados por Dios, creados, y Dios te fortalece, te da fuerza, te da la capacidad para que hagas todo para la gloria de Él. Esa es nuestra motivación. ¿Y por qué? Porque yo no debo olvidar, por eso debemos predicarnos el Evangelio constantemente. ¿Cuál era mi condición de condenado, perdido, sin Dios, sin pacto, sin bendición? ¿Y qué es lo que hizo Dios para sacarme de esa condición? Envió a su Hijo para rescatarme a mí. Entonces nuestro corazón se tiene que llenar de ese combustible de amor y mover el motor de gratitud para hacer todo para Dios. Lo que pasa es que nos olvidamos del Evangelio, mis hermanos, a veces cuando nos desanimamos. Pensamos que se trata de nosotros. No. Pero ¿qué pasa con mis necesidades, pastor? Si cumplimos con el propósito central de hacer para la gloria de Dios, el Señor se encargará de lo demás. Cristo lo dijo de otra manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El tercer punto es la responsabilidad del cristiano, y vamos a ver cómo llevamos a cabo, cómo se logra esa entrega total, cómo se logra esa adoración, ese culto racional. Podemos decirle a alguien: tenés que hacer tal cosa. Y eso sería un poco injusto, ¿no? Es como si se imaginan tener que sus hijos, o en nuestro tiempo que íbamos a la escuela, al colegio, y un profesor en el pizarrón hubiese escrito, borrar parte del video, hubiese escrito algo y diga: hagan la tarea. Pero si nunca nos explicó, ¿cómo quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que lleguemos a desarrollar esa tarea si no nos explicó cómo hacerlo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice, la palabra de Dios nos dice cómo debemos hacer para lograr esa entrega. Y eso lo encontramos en el versículo 2. Por eso se llama la responsabilidad que tenemos como cristianos. Y esta es una responsabilidad. Esto debe tomarlo para usted. Dice que no se debe conformar a este mundo. No se haga igual a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se debe hacer. Quiero retroceder un poquito a los que conocieron las misericordias de Dios, a los receptores de ese gran beneficio de las misericordias de Dios, a los que fueron sacados de esa condición de condenación, fueron puestos en otra posición como hijos de Dios, de una justicia perfecta, donde aquellos que se le aplicó, el Padre le imputó la justicia al Hijo, de pasar de ser reos condenados a muerte, pasaron a ser hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y ahora dice Pablo a estos que tienen este conocimiento: no deben conformarse a este siglo. Vamos a desarrollar cada uno de estas exhortaciones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No es solamente algo que debemos hacer, sino acá nos dice cómo debemos hacerlo. Primero dice: no debemos amoldarnos al patrón de este mundo. Sí, imagínense no sé si los chicos usan unos moldecitos, una plastilina, unas masas que lo ponen ahí, lo sacan y tomaron la forma del molde. Dice el apóstol Pablo: ustedes no deben amoldarse a este mundo. En este mundo existe no vamos a examinar todo lo que es el mundo, tendremos que estar un mes hablando todo lo que la filosofía de este mundo. El mundo vive en una posverdad. Cada uno tiene su propia verdad. La apreciación que tiene cada una de las cosas, esa es tu verdad y yo te la respeto, es el mundo. Nosotros tenemos una única verdad, una única regla, que es la palabra de Dios.
El mundo dice, tu regla es, si a vos te hace bien, siga nomás. El mundo dice, no, la palabra de Dios dice, esta es nuestra única regla de fe y de práctica, no hay otra. Esto quiere decir que tengo que poner mi mirada en el modelo que nos dejó Dios, en el modelo de vida que es Cristo. Si quiero saber cómo es un varón perfecto, debo mirar a Cristo. Ninguno de nosotros llegaremos en este mundo a una perfección de santidad. Esa es la verdad. Pero debemos procurar que nuestra santidad sea progresiva. Primera de Corintios, no sé si va a estar en pantalla, 15, 33 y 34. Sí. Dice la versión Reina Valera, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En la versión, la Biblia de las Américas, dice así, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No amen al mundo, no se hagan igual al mundo. No, si yo ya sé eso, acá está el Señor. Puede ser que alguien esté siguiendo consejos de este mundo, de amigos inconversos, de personas que no temen a Dios. Pueden ser que haya personas en la congregación que puedan decir que son cristianos, pero la Biblia no es la única regla que tienen como de vida y de fe. Cristianos no permiten que el mundo se amolde, que el mundo los amolde a ustedes. No piensen como el mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Gálatas 1, 3 y 4. ¿Por qué tiene de malo el mundo? Puede decirnos alguien. Cuando decimos mundo, hablamos del sistema de este mundo. Gálatas 1, 3 y 4 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, escuche bien si no lo está leyendo, para librarnos del presente siglo. Esto es mundo malo. Este mundo es malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice que Dios, el Padre, envió a su Hijo al mundo para librarnos a nosotros, rescatarnos de este presente siglo malo. La santidad comienza cuando fuimos apartados por Dios y para Dios. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, acá lo vamos a ver más claramente todavía, mis hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pastor tal legalista, está pensando. No. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, hasta allí la lectura, el mundo se mueve según los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este mundo se mueve según el deseo de su corazón. Los deseos de los ojos, ¿sí? Esa es codicia. Codicia. El varón ve a una mujer que no es su esposa, dice, me gustaría tenerla. Pero también hay codicias materiales. Me gustaría tener, mira el auto que tiene, me gustaría tener el auto que tiene. Ay, ¿por qué yo no tengo? Desear lo que no. El apóstol Pablo entendió que había codicia en su corazón cuando llegó Cristo a su vida. El deseo de los ojos fue lo que Satanás motivó, aunque la Biblia dice que Adán pecó, Adán y Eva pecaron
libremente, pero le mostró. Así que Eva miraba al árbol, así que Dios no permite, no quiere ni que lo toquen ese árbol. Sí, es un fruto bueno. La vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan, la soberbia. El mundo se mueve, las motivaciones de este mundo es la soberbia. Las motivaciones, el combustible, el motor de este mundo, el por qué hace las cosas, es la soberbia, la arrogancia. Todos queremos aparentar ser mejores. ¿Sí? Si en su barrio, en su cuadra, alguien se compró un 0 kilómetro y usted tiene un 2 modelos anteriores, así yo quiero tener un 0 kilómetro. Si alguien construyó 2 pisos, usted va a tener 3 pisos. Si usted ve que sus hijos, usted va a querer que sus hijos sean más que ellos. Esa es vanagloria. Esa es vanagloria de la vida. ¿Cuál es entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en el modelo, en Cristo. En Cristo. La vanagloria, la soberbia, la arrogancia, el deseo de poder, el reconocimiento, como hablamos en la primera parte, el deseo de gloria es una vanagloria. Eso no proviene del Padre, dice el apóstol Juan. La mundanalidad dice que es necesario, esto dice Joel Vicky, la mundanalidad, el postulado que tiene la mundanalidad de este mundo es necesario que yo crezca para que Cristo mengüe. El Evangelio nos dice que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que menguar para que Cristo crezca en ustedes. Romanos 11:36, por tercera o cuarta vez lo vuelvo a leer, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las personas se conducen de acuerdo a convicciones. Todas las personas se conducen de acuerdo a convicciones. Por eso en Romanos 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este entendimiento tiene que ser renovado. Porque toda persona en este mundo, creyente y no creyente, se mueve de acuerdo a convicciones. El que es moral se conduce, se mueve, hace las cosas en esta vida de acuerdo a su moralidad. El que es amoral también tiene sus convicciones, el delincuente tiene sus convicciones, el ladrón tiene sus convicciones, yo tengo que robar a los que más tienen porque yo no tengo nada, la vida fue injusta conmigo. La persona sin Cristo puede tener una moralidad alta, yo tengo que ser buena persona para que cuando me vaya, mis hijos estén orgullosos de mí. Aún dentro de su orgullo y arrogancia tienen convicciones, tienen principios. Entonces el apóstol Pablo dice que tiene que cambiar algo acá, en nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces es la obra del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:14, creo que va a salir en pantalla, 2 Timoteo 3:14, si no, escúcheme. Tiene que ser renovado nuestro entendimiento, dice Pablo en Romanos, pero ¿qué dice en Timoteo? Pero Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, todo lo que has aprendido, también te persuadiste. Esa obra de persuasión, de convicción, no está en nosotros para hacer la obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da conocimiento de su palabra, pero también nos da convicción de su palabra. Esa es la obra de transformación de nuestro entendimiento. Es que no es posible, esto lo compartí algo el viernes, no es posible serle fiel a Dios si no tenemos firmes convicciones. Voy a repetirlo. Escúcheme, por favor, ya termino, no sea impaciente. No es posible serle fiel a Dios si no tenemos firmes convicciones. ¿Y quién nos da esas convicciones? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Cada palabra que nosotros entendemos, que el Espíritu nos da entendimiento, digo bien ahora, también nos convence, nos persuade de ella para serle fiel a Dios.
Por eso dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Apela a las misericordias conocidas y reveladas. Pero no se puede tener convicciones sin conocimiento, sin entendimiento. Alguien puede venir a la iglesia por años, pero si no tiene entendimiento, ¿de qué va a tener convicciones? Puede venir un mormón, un testigo de Jehová y se lo lleva. Pero mira, me predico mejor, ya el pastor no me exige tanto. Dice. No, nadie exige nada, el Espíritu Santo nos convence. No, pues yo voy a la iglesia porque me caen bien los hermanos. No, esa no es la motivación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el apóstol Pablo, no imiten la conducta del mundo, dice en otra versión, en la NTV. No imiten, versículo 2, Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Esta versión se ajusta más a lo que dice en el original. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios que es para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo es el que hace esa obra de transformar interiormente nuestro entendimiento. Esa transformación es una obra que solamente el Espíritu Santo le puede hacer. Es por eso que el pecador, y que era, dice el apóstol Pablo, el arrepentimiento verdadero, aquel que robaba ya no robe más, sino ahora trabaje y ayude a los que no tienen. ¿Quién le convenció al ladrón que tiene que dejar de robar? ¿Quién sacó ese argumento, esa idea fija que tenía que él debía robar como para hacer justicia social? Ahora dice, yo tengo que dejar de robar, tengo que trabajar, esforzarme más, no solamente para mí, sino para ayudar a los demás. Eso lo hizo el Espíritu Santo. El creyente toma el conocimiento de la palabra de Dios, del depósito de la palabra de Dios. El creyente tiene el deber de conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma esa palabra y nos da persuasión, nos convence. Es la única forma de serle fiel a Dios. Hay personas que son leales y fieles a una idea política y mueren por esa idea política, por mentiras. Nosotros, el Espíritu Santo nos da entendimiento y conocimiento y convicción de la verdad. Esa obra interna del Espíritu Santo que hace en la mente de cada creyente, esa transformación, luego se hace visible. ¿Cómo se hace visible? En la manera de vivir. Por eso dice Romanos 12:2, no se hagan igual a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, obra del Espíritu Santo, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Somos transformados por medio de la renovación. Es transformada nuestra manera de vivir. El que era adúltero ya no adultera más, sino el Señor le hizo entender que Dios le entregó una esposa para que la ame para toda la vida. Eso no le dio ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún consejero de este mundo. Es una convicción puesta por el Espíritu de Dios, tomada de la palabra de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una obra del Espíritu Santo la renovación de nuestro entendimiento para que sea transformada nuestra manera de vivir. Pablo describe el glorioso resultado de esa transformación para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. En vez de ser amoldados, somos transformados por el Espíritu Santo. En vez de ser amoldados por este mundo, somos transformados por el Espíritu Santo en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, para simplificar un poquito? Si el Señor nos arranca algunos argumentos que están arraigados en concreto, ¿vio? Cuando el albañil cava un pozo y pone hierro y luego pone cemento con arena y hace un concreto y dice, anda a sacar si podés, saca esa columna si podés. Así están los pensamientos arraigados en la mente del hombre por causa del pecado. Yo creo que lo que yo pienso esto es correcto, pero es la obra del Espíritu Santo de Dios que cuando nos reveló el Evangelio, la misericordia de Dios nos llenó de amor hacia Dios y gratitud a Dios, pero también el Espíritu Santo nos convence de la verdad
y arranca esa idea diciendo esto no agrada a Dios. Y nos pone el pensamiento y la palabra de Dios. No estamos obligados. Acá en la iglesia, los cristianos verdaderos no venimos como robots, queremos obedecer a Dios para que Dios me bendiga la semana, sino venimos a agradecerle porque Él ya nos dio todo. Todo. Nos dio a su Hijo. Pablo describe el glorioso resultado de esa transformación. Y dice el apóstol Pablo esto para que ustedes sepan discernir la voluntad de Dios para su vida. Los creyentes no pueden depender solo de su propia conciencia. Nosotros los creyentes no podemos depender de lo que nos pensemos o creamos que lo que está bien o lo que está mal. Sino el Espíritu Santo nos dio convicción de que la palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios, es la única regla, repito, la única regla para que podamos vivir, la única regla de fe y práctica. Entonces nosotros podemos discernir, ya no por nuestra conciencia, sino por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? La palabra de Dios lo dice. Todo lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios. Como dice Hebreos 4, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra trae discernimiento en lo que hay en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la palabra de Dios es la que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué voluntad me está hablando? La voluntad de Dios decretiva, ¿cuándo vendrá el Señor? Si yo leo y hago todo esto, no. La voluntad preceptiva, cómo yo me debo conducir en este mundo, está acá en la palabra de Dios. Entonces la convicción del Espíritu Santo me hace entender que lo que dice la Escritura, que es bueno, es agradable y es perfecto. Y los demás dicen, ¿qué? Estás loco. Si vos sos joven, ¿cómo que te vas a casar para toda la vida con una sola mujer? Esa es la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. El mundo dice, no entiendo, no lo van a entender. Pongo un ejemplo solamente, ¿no? El saber discernir es saber elegir lo que verdaderamente es bueno y nos conviene. No lo que una multitud diga lo que es bueno y nos conviene. La conciencia es importante, pero la Escritura es superior. Nuestra conciencia tiene que estar cautiva a la Escritura. La voluntad de Dios es cómo Dios quiere que yo me viva en este mundo, cómo quiere que Dios me conduzca en este mundo. La voluntad de Dios para nuestra vida siempre es buena, agradable y perfecta. Ya concluyo ahora, mis hermanos, cuando Dios, por medio de su Espíritu, les reveló a usted, ahora voy a hablar personalizado, si Dios, por medio de su Espíritu Santo, te reveló las misericordias, pero si Dios todavía no te reveló esas misericordias, ese regalo tan precioso, si Dios todavía no te sacó la venda de los ojos, no puedes entender ni decir que Cristo murió por mí. Si está pensando todavía que Cristo murió por otras personas, pero por mí, si todavía no es tu Cristo, oro para que sea tu Cristo y te revele. Pero le hablo a los que Dios quiso revelarle el precioso evangelio de su Hijo. Esas misericordias a las que se refiere Pablo. Eso se trata de que el trino Dios, en un pacto de redención, quiso salvar a un grupo de pecadores en este mundo. Y para eso tuvo que entregar a su Hijo en la muerte en la cruz. Y el Espíritu Santo, la Trinidad operando para salvar al pecador. Aplicando esa obra y ese conocimiento, dándole entendimiento a esos pecadores ya redimidos. Por la misericordia, el Hijo recibió los castigos del Padre, que eran para nosotros. En la cruz, toda la ira del Padre fue descargada sobre el Hijo. ¿Sí? Porque Dios quiso darnos a nosotros a conocer sus misericordias.
El Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento para que podamos conocer esas misericordias, pero si alguien me preguntara cómo podríamos describir más fácilmente las misericordias de Dios, las podríamos definir con un nombre: Jesucristo. Jesucristo es la misericordia de Dios, revelada para nosotros. Oramos al Señor. Padre,